Bueno, buenos días. Es temprano, si bien seguramente estoy llegando a distintos lugares. Acá en Buenos Aires son aproximadamente las 10 menos cuarto de la mañana de un día domingo. Sin embargo, es un rato libre, esto queda grabado, así que bueno, tengo la oportunidad de estar compartiendo con ustedes acerca de los entrenamientos que estamos ofreciendo desde Ikigai, que venimos transitando con nuestros estudiantes desde hace ya bastante tiempo. En esta oportunidad les quiero contar un poquito sobre de qué se trata nuestro entrenamiento, formación en coaching astrológico, en astrología y coaching. Seguramente ven en las redes que ya empezamos con estos cursos hace cierto tiempo, apostando muchísimo a lo que es el nivel de vínculo y de conexión que se puede establecer incluso trabajando desde el online. Desde Ikigai tenemos una plataforma de enseñanza a distancia que es un campus virtual, y además trabajamos con nuestro portal de webinars justamente para impartir esta nueva formación que tiene que ver con aplicar distinciones de coaching a la astrología. ¿A quiénes están destinados estos módulos de entrenamiento? Justamente a astrólogos, a coaches, a personas que trabajan en relaciones humanas, en vínculo, en relación de ayuda con el otro, ya sea asistencia espiritual, ya sea desde la salud, ya sea desde el coaching, desde el counseling. Y justamente la idea es aportar herramientas que nos sirvan para estar aumentando, ampliando el observador que estamos siendo de estas realidades intersubjetivas que se configuran cada vez que interactuamos con un legítimo otro, como diría Maturana. Entonces, antes de hablarles específicamente de cada módulo, les quiero contar de qué va la versión de coaching que trabajamos nosotros en cada uno de nuestros encuentros virtuales con nuestros estudiantes. Y después vamos a compartir un poco sobre las distinciones de astrología que vamos compartiendo y trabajando en cada uno de los módulos. A ver, ¿cómo es esto del coaching? Definiciones hay un montón, pero básicamente, y dicho bien casero, el coaching tiene que ver con un proceso, ¿sí? Un proceso de ayuda, en donde una persona que aparece, que presenta un estado de incongruencia en la sesión con el coach, lo que busca es compartir ese estado de incongruencia, esa necesidad de estar conversando ese tema por donde le aprieta el zapato, y el coach lo que se espera que haga es, a través de la indagación apreciativa, a través de la escucha proactiva, ¿sí? De escuchar proactivamente cual turista en la vida del otro, qué es lo que le puede estar pasando a esa persona, ¿sí? Va a preguntar, le va a hacer preguntas poderosas que tengan que ver con ese tema, esa incongruencia que esa persona está trayendo, y con las hipótesis que a mí como coach se me van desportando, con las resonancias que yo voy teniendo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Justamente estar ayudando a esa persona que transite un camino de darse cuenta, un camino de toma de conciencia, un camino que permita salir del automático. Entonces les voy a contar un poquito cómo va, cómo trabajamos el coaching, y después vamos a lo que es la astrología. Nosotros tenemos, cuando estamos en la consulta, ¿sí? O aquellos de ustedes que trabajan en consultoría, pero que se vea, ¿sí? Viene un coachee, ¿sí? Que se presenta con una incongruencia, con un tema que le gustaría estar trabajando, y va a estar en conversación con un coach, una coach, ¿sí? Sobre este tema. ¿Qué es lo que le pasa habitualmente a las personas? Las personas en el coaching tienen un estado actual, ¿sí? Un lugar en el que se encuentran, un entorno, personas con las cuales están compartiendo su estar siendo en el mundo, y a veces nos pasa que no tenemos idea realmente o conciencia plena de cuáles son las características que definen al contexto en el cual se está desenvolviendo mi vida, mi presente, en el cual está transcurriendo el guión de mi vida. Entonces, una primera instancia que va a tener que ver con el acuerdo de coaching va a ser en interacción de este coachee con su facilitador, ¿sí? Para conversar sobre en qué consiste su estado actual, en qué consiste su presente, dónde estoy parado, ¿sí? ¿Qué características tiene mi estar siendo en el mundo en este momento? Entonces el coach va a llevar al coachee, al consultante, a esta persona, a que empiece a tomar conciencia, ¿no? Sobre quién estoy siendo, cuál es mi leyenda personal, es decir, de dónde vengo,
¿sí? Desde que nací hasta el día de hoy, cuáles fueron los distintos hitos que fueron marcando mi vida, que fueron contribuyendo al desarrollo de mi función personalidad y a que hoy estoy siendo quien estoy siendo, ¿no? Y desenvolviéndome con las competencias, las aptitudes y los comportamientos que tengo. ¿Cuál es una primera instancia que vamos a trabajar? ¿Hasta qué punto, ¿sí?, yo tengo comportamientos ultraconservadores que en algún momento de mi vida me sirvieron y que hoy solamente son un espacio de comodidad? O sea, vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con la creatividad, ¿sí?, frente a mi vida. Y para eso, en el coaching, es muy importante que se pueda trabajar la noción de estado deseado. Es decir, ¿qué es lo que te gustaría que esté surgiendo de esta conversación de coaching? ¿Qué es lo que vos estás viendo en tu vida hoy por hoy, en el corto, mediano o largo plazo, como un estado deseado? ¿Quién te gustaría estar siendo? ¿Qué te gustaría que esté pasando? ¿Qué te gustaría que resulte de este proceso de coaching que vamos a tener en las próximas X sesiones? ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ayudar a que la persona, mediante la utilización de la técnica de preguntas y de indagación apreciativa, se conecte con un futuro deseable. ¿En quién te querés estar transformando? ¿Cuándo te gustaría que esto esté sucediendo? ¿Quiénes van a estar contigo cuando esto suceda? ¿Para qué querés lograr esto? ¿Para qué y para quién más querés estar logrando esto? Entonces vamos a poder conectar a la persona con una noción de autotrascendencia, de trascendencia, ¿no?, y de autorrealización. Ahora bien, ¿qué sucede? Muchas veces las personas saben dónde están, pero no saben hacia dónde se dirigen, ¿sí? No tienen idea, no tienen conciencia de qué es lo que les gustaría estar siendo, cuál es, como decimos en la consultora, su ikigai, su propósito, qué es esa energía que los invita a levantarse cada mañana y orientarse a sus objetivos en la vida, y cuáles son las microacciones que van a tener que estar realizando para llegar a ese objetivo. Otras veces sucede que el coachee lo que se empieza a dar cuenta es que tiene muchos estados deseados. Le gustaría estar logrando muchas cosas. Entonces en la reunión te das cuenta que te plantea: a mí me gustaría tal cosa, me gustaría tal otra, también quiero que suceda esto, tengo que hacer tal otra cosa. Pero cuando te pones a indagar te das cuenta, o el coachee se da cuenta, de que en realidad lo que quiere es algo que no es ninguna de estas cosas, sino que está más allá y que todavía no se le ha hecho figura o no está tomando conciencia de qué es eso que se le hace figura y que se le manifiesta como una necesidad. Entonces, en el proceso de coaching lo que vamos a trabajar es justamente en el proceso de diferenciación de qué es lo más importante, qué es lo preponderante y lo que realmente hace sentido a la vida de esta persona. Y acá todavía estamos en temas de coaching. Ahora bien, a veces pasa que la persona sí tiene claro hacia dónde se dirige, en qué quiere estar transformándose, pero lo que tiene son desafíos, tiene, a ver si se ve bien, tiene obstáculos en el camino. Y esos obstáculos van a ser a veces más grandes, a veces más chicos. Lo importante y lo que hay que poder definir es cuál es el tamaño de esos obstáculos para el coachee, porque a veces puede ser que le tapen totalmente su visión y que no pueda ver el estado deseado, debido a la importancia que para él, el nivel de realidad que está generando con sus pensamientos de estos desafíos, de estos obstáculos. Entonces es importante ayudarlo en el proceso a que pueda definir en qué consiste este desafío, cuál es la entidad, la autoridad que le está dando, ¿sí? Y qué va a estar necesitando hacer para poder sortearlos, para poder transitarlos, ¿sí? Porque no desaparecen de la nada, ¿sí? Entonces, a veces sabemos hacia dónde nos queremos dirigir, pero hay obstáculos que el coachee no sabe, el consultante no sabe cómo sortear. Y hay que ver cuál es como les decía yo, la autonomía, la preponderancia que tienen estos desafíos y estos obstáculos. Entonces, generalmente en la sesión de coaching, hablando con nuestro consultante, le preguntamos: ¿cuál es tu desafío hoy? ¿Te das cuenta de qué es lo que estás necesitando hacer para llegar a ese que es tu estado deseado o esa que es tu mejor versión? O a veces cuando no saben, si vos supieras cuál es tu mejor versión, qué es lo que te gustaría estar haciendo en los próximos X años, ¿sí? ¿Cuál es el desafío que hoy se te presenta para estar logrando eso? A veces trabajamos incluso desde el como sí.
cuando el coachee no puede conectar realmente con lo que quiere. Entonces lo trabajamos más a nivel metafórico, ¿sí? ¿Qué puede suceder también? Que a veces el coachee crea que este es su estado deseado, ¿sí? Pero se está dirigiendo a toda velocidad hacia otra instancia futura. Generalmente puede tener que ver con mandatos, con lo que tengo introyectado, con lo que aprendí de papá y mamá, con lo que espera la sociedad de mí, con lo que espera la familia de origen, la familia creada, mis amigos, mis mentores, mis colegas de trabajo, mis superiores. Entonces, en ese vínculo con cada uno de estos grupos de personas o con cada una de estas figuras que de alguna manera representan autoridad en mi vida, puede ser que me encuentre dirigiéndome a toda velocidad hacia un estado que no es el deseado, hacia un propósito que no es mi verdadero propósito porque ese está aquí, ¿sí? Entonces, en las sesiones se trabaja también en profundidad este tema que tiene que ver con lo introyectado, los mandatos, los debeísmos, qué es lo que yo me digo que debo, que tengo, ¿sí? Que hay que hacer y qué sucede cuando yo a ese debo tengo, hay que, lo desafío y le pregunto, ¿qué es lo que realmente querés hacer? Y usamos la palabra querer, la palabra quiero. ¿Y qué es dentro de esto que querés hacer lo que te das cuenta que hoy podés hacer? ¿Qué recursos necesitas para estar pudiendo? ¿Sí? Bueno, esto es un poquito de lo que es coaching. Ahora bien, ¿cómo trabajamos esto desde la astrología? En el primer módulo, que hoy por hoy está disponible completamente on demand, en unos 5 webinars de 2 horas a 2 horas y media cada uno, lo que estuvimos trabajando es la personalidad solar, ¿sí? Básicamente, para los que saben algo de astrología, y no estoy hablando del horóscopo, ¿sí? Los que saben algo de rueda de congruencia, de mandala de la vida, y que pueden estar sintonizando con la propuesta de que la vida es una aventura, de que la vida es un guión que cada uno va escribiendo y reescribiendo y que vamos transitando, ¿sí? Hasta devenir en nuestra mejor versión. Esta concepción del sol, por signo y por casa, vamos a ver en los módulos, tiene que ver con que mi rueda de vida está habitada por los 12 signos del zodíaco, independientemente de cuál sea el signo y la casa en la cual yo tenga mi sol, en la cual yo vengo a brillar. Es decir, todos tenemos un determinado nivel de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, de Leo, de Virgo, y así con cada uno de los 12 signos del zodíaco. En los módulos nosotros lo que trabajamos es la noción de arquetipos, trabajamos las figuras arquetípicas, porque las personas una y otra vez, cuando empezamos a estudiar el coaching, la psicología, la astrología arquetípica, nos damos cuenta de que en varios y distintos momentos del día estamos transitando, estamos dándole energía, estamos activando distintos arquetipos. Y no es tan complejo. Arquetipos son padre, madre, hijo, hermano, los distintos roles que nosotros desempeñamos en las organizaciones, en los espacios donde trabajamos, el arquetipo del amigo. Y también podemos ir a figuras arquetípicas más amplias, como ser la Gran Madre, como ser la Venus Afrodita, como ser la Palas Atenea, como ser el arquetipo de Hércules, ¿sí? El arquetipo del dios Hades. Entonces, nos vamos a estar dando cuenta de que, por ejemplo, cuando estamos convocando energía ariana, nuestro arquetipo es el guerrero, y el guerrero, ¿qué es lo que hace? Va a proteger al rey, que es Leo, ¿sí? Que quiere brillar y que quiere que todos lo sigan. Entonces el guerrero protege al rey, ¿sí? Y yo tengo al guerrero y al rey en la carta, en distintos espacios de mi mandala astrológico, de mi rueda de vida. Después tenemos un hedonista, que es Tauro, ¿sí? Y ese hedonista lo que quiere es disfrutar de la vida, quiere conectar con la lentitud, con el estar siendo, con estar conectando con lo rico, lo lindo, ¿sí? Entonces, con los procesos de construcción, de establecerme de tiempo al tiempo. Después tenemos los comunicadores, de repente, que es un arquetipo más geminiano, que tiene que ver con la comunicación, con la conexión, con la forma en la cual manifestamos nuestra inteligencia, con la hermandad, ¿sí? Y de nuevo, todos tenemos las energías de cada uno de los signos del zodíaco en alguna parte de nuestra carta. Una energía de tipo canceriana que tiene que ver con la protección, con aquellos a quienes protejo, con cómo me protejo, con el arquetipo materno, con mi estructura emocional, con aquel que es mi lugar en el mundo, ¿sí? Entonces,
Cada una de estas energías, en una sesión de coaching astrológico, la trabajamos con el coachee a través de distintos elementos, como ser cartas, por ejemplo, trabajo las Visual Zodiac de Alejandro Luna, o distintos elementos que podés estar teniendo que inviten al consultante a que conecte con sus personajes internos. ¿Cuáles son los personajes internos que me están habitando? ¿Sí? En cada momento, cuándo se activan, qué circunstancias operan como detonantes, ¿sí? Y hacia dónde me llevan, cuáles de estos personajes internos tengo en luz y cuáles tengo en sombras. Entonces vamos a ver que estamos trabajando permanentemente en la vida, que estamos transitando un juego de luces y sombras, ¿sí? Siempre hay una frase que muchos ya me la conocen y que no es mía, son frases que he tomado de distintos espacios, personas, material que he estudiado, que tiene que ver con: en el encuentro contigo recibo noticias mías, recibo noticias de mi sombra generalmente, de aquello que no estoy pudiendo ver o no estoy queriendo ver en mí, tanto funcional como disfuncional. Tú eres el mejor maestro de mis sombras, tú eres el perchero para todas mis proyecciones, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con el consultante a trabajar estos juegos de luces y sombras arquetípicas de personajes que nos habitan y le empezamos a dar identidad, nos animamos a tomar un café con ese personaje más oscuro de repente, o más introvertido, o que no le gusta mostrarse y que proyectamos en el otro, empieza a suceder la magia del proceso de coaching. De este proceso de coaching con carta natal o con el mandal astrológico, rueda de la vida o rueda de congruencia, como cada uno le dé por llamar. Y además el poder tomar conciencia de que hay un espacio de nuestro mandal astrológico en donde venimos a brillar, en donde venimos a conectar con nuestro máximo potencial. Entonces, de repente, si yo soy un libriano con un sol en casa 9, ¿sí?, la energía que va a caracterizar a mi vida es la de Libra, uno, y el legítimo otro. La interacción en vínculo, ese libriano que yo soy va a estar activando su sol en su máxima potencia en la medida que esté siendo a partir del otro y que tome conciencia de mí mismo en ese vínculo que estamos co-creando, ¿sí?, en ese vínculo equilibrado y armónico. Entonces, en ese juego de armonías es donde me voy descubriendo con mi sol. Y un sol en casa 9 que habla de las creencias, de la sabiduría, de la expansión, ¿sí?, de la conexión con el sentido de la vida, cuál es el sentido último de la vida. Entonces, o casualidad, me encuentro hablándole a mi tablet y a personas que me escuchan y me escucharán justamente sobre el sentido de la vida, sobre estar trabajando, sobre qué es lo que necesitamos para estar en congruencia, para ser felices. Y cuando hablamos de congruencia, hablamos de 3 niveles de congruencia que básicamente tienen que ver con estar armonizando el ayer, mi pasado, con mi presente, con mi futuro, estar armonizando lo que tengo con lo que soy y lo que hay disponible, los recursos que están disponibles, los que tengo ya y quién estoy siendo a partir de esto, ¿sí? Tiene que ver con conectar con el estar siendo, ese concepto. Y otro nivel de congruencia que tiene que ver con aquello que yo siento en mi cuerpito, las sensaciones que siento en mi cuerpo, las emociones que despiertan estas sensaciones, esa energía emocional, ese combustible emocional que está despertando estas sensaciones corporales, qué pensamientos activo a partir de lo que percibo de mi entorno, a través de mis sistemas representacionales, de mi parte visual, de mi parte más auditiva, de mi parte más sensorial o kinestésica, ¿sí? ¿Qué pensamientos, qué imaginarios, qué realidad estoy creando con el otro y con mi entorno, ¿sí?, a partir de lo que siento, de mi emoción, ¿sí? ¿Qué historias me empiezo a contar? ¿Qué realidad estoy creando? ¿Y qué es lo que hago a partir de eso? ¿Qué es lo que hago con eso? ¿Cuán consciente puedo estar de la congruencia entre la sensación, la emoción, el sentimiento hacia el otro o hacia los otros, lo que me cuento y qué hago con todo eso? ¿Sí? Eso es lo que trabajamos en estas sesiones de coaching astrológico en conexión con las energías arquetípicas. ¿Dónde está mi incongruencia? ¿Dónde no me estoy dando cuenta? ¿Qué es lo que no estoy queriendo mostrar de mí? ¿Qué estoy proyectando en el otro que en realidad es energía que me es propia y que necesito recuperar para poder ser un ser más integral, no tan polarizado,
¿sí? Los seres humanos somos seres polares, todo lo medimos en sistema binario de ceros y unos, hay blanco, hay negro, ¿sí? Hay bueno, hay malo. Bueno, justamente poder trabajar en integración, ¿no? En programación neurolingüística hay una técnica que se llama integración de partes, ¿no? Tengo esto y tengo esto, ¿cómo hago para integrarlo y armonizar y llevarlo a mi ser? ¿Sí? Esto es lo que trabajamos mucho en el módulo 1, que tiene que ver con los arquetipos de cada uno de los signos del zodíaco, con cómo estos se combinan con los signos que tenemos y cómo los tenemos configurados en nuestro mandala astrológico, porque es un mandala, ¿no? Trabajamos el balance de elementos, es decir, qué es aquello de lo que más tengo, ¿no? ¿Qué elemento tengo como principal? Elemento fuego, aire, tierra y agua, ¿no? Entonces, si yo tengo como principal el fuego, que es intuición, aventura, ir hacia adelante, muy ariano, muy leonino, muy sagitariano, como topadora y me mando, ¿sí? ¿Qué elemento tengo en sombra de repente? ¿Sí? Luces y sombras. Si yo tengo como principal el agua, entonces voy a ser una persona sumamente emocional, probablemente, con un nivel de profundidad y de empatía emocional importante, dependiendo de cuál sea el signo que tenga más exaltado y de cómo es mi disposición planetaria. Si de repente mi principal va por la tierra, probablemente sea una persona que no le cueste nada concretar, ¿sí? Establecer, tener los pies sobre la tierra, pero capaz que tengo la parte emocional o la parte de fuego, ¿sí? O de aire, más en sombra como máscara. Si de repente lo que tengo como principal es el aire, aquí hay un fiel exponente, quizás sea una persona sumamente mental, ¿sí? Que confíe mucho en su inteligencia, en una forma muy desapegada de las emociones, de procesar cual computadora, ¿sí? Entonces, en este tema de balance de elementos, lo que vamos a estar trabajando es elemento principal, elemento auxiliar, la sombra y la máscara, ¿sí? Para que podamos estar desde diversos técnicas, ¿sí? Estar viendo qué tenemos en luz, qué tenemos en sombra, qué es lo que sé de mí, qué es lo que no sé que sé, qué es aquello que no sé, ¿sí? Y vamos a ir trabajando este juego de ventana y Johari, de toma de conciencia, de qué es público en mí, qué cosas, aspectos míos están ocultos, qué aspectos míos están en sombra, ¿sí? Qué es lo negado en mí, cuál es la parte más vacía, sin explorar. Esto es todo en este primer módulo, ¿sí? Que es más solar, más de... El sol tiene que ver con estar transformándome y deveniendo la mejor versión de mí mismo, incluso llegar a una instancia en donde yo pueda superar este mandala astrológico y estar por encima, brillando con el máximo, ¿sí? De mi personalidad solar. Ahora bien, en un segundo módulo, que es el que estamos terminando de transitar, cuyos webinars van quedando grabados y disponibles para aquellos que los transitan offline, con tutoría de mi parte y de Marcelo, que es la otra persona, mi socio, con el cual impartimos estos y desarrollamos estos espacios. En la parte lunar vamos a trabajar nuestra parte más reactiva, nuestra parte más infantil. Y acá les cuento algo. Desde la astrología, desde la psicología también, pero bueno, yo me voy a ceñir acá a la astrología. Los primeros 7 años de vida tienen que ver con una parte más lunar, ¿sí? En donde el niño nace y empieza a ser automáticamente puro sol, pero a través de instrucciones como eso no se hace, eso no se dice, esto lo tenés que cambiar, eso papi no está bien, puedes hacerlo de esta otra forma. Muchas veces comenzamos a desactivar esa personalidad solar, ese brillo, ¿sí? De nuestro signo, que se empieza a manifestar desde la temprana infancia, hasta que un día aparece, hablábamos el otro día con nuestro grupo, el hada madrina, ¿sí? Y el hada madrina, por ejemplo, si yo tengo una luna en Tauro, y dice, yo sé que la estás pasando mal, yo sé que necesitas sentirte protegido, sentirte seguro o segura, sentirte nutrido o nutrida, y yo tengo la forma en la cual podés conectar con ese estar siendo de protección, seguridad, de nutrición, ¿sí? No estás solo. Entonces, por ejemplo, te encontrás con una persona con un Tauro, ¿y qué es lo que le va a decir el hada madrina? Cada vez que necesites volver a tu centro, a sentirte protegido, nutrido, seguro, lo que te va a servir es conectar con la comida rica, con lo sensorial, tirarte panza arriba y mirar el sol o la luna, respirar, desacelerarte, buscar la estabilidad,
ir, no apropiarte o no dejar que suceda el cambio, ¿sí? Entonces nos empezamos a transformar los lunas en Tauro en personas que buscan la comodidad, el confort, la estabilidad, que el tiempo pase lento, que la cosa sea rica, sensorial, el erotismo, ¿sí? Entonces imaginen todo eso en un niño, en esos primeros 7 años de vida en donde empezamos a desarrollar esta personalidad lunar. Ahora, ¿cuáles son los pros y las contras de la personalidad lunar? Que la personalidad lunar muchas veces se torna reactiva. Piensen que un niño durante sus primeros 13 años, 12, 13 años de vida, lo único que quiere es recibir para sí mismo. Quiere recibir de todos, de papá, de mamá, de todos a su alrededor para sí mismo. Yo quiero, quiero y quiero. Ni que hablar que sea un ariano, ¿no? Entonces, esta personalidad lunar va a hacer que esta persona pueda conectar, este niño, con esta parte más egoica, ¿sí? El ego al final del día es un aspecto de la función personalidad que nos protege, ¿sí? Es como nuestra cáscara, nuestro escudo defensivo, pero nosotros en esencia no somos nuestro ego, somos algo que va mucho más allá, que es mucho más expansivo, hay una luz, hay una energía circundante de la cual nos podemos tomar, podemos hacerla propia y expandir la vasija que somos en nuestra vida. Mas para eso necesitamos conectar con cuáles son los mecanismos, las instrucciones lunares de ese complejo lunar con el que nacimos y que estamos viviendo y que venimos viviendo en sintonía y rítmicamente con nuestros padres y muy especialmente con mamá y con nuestras figuras de autoridad. Y es echar luz sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que hago cuando algo no me sienta bien? ¿Cuál es el automático que inconscientemente estoy activando? ¿Cuáles son esos mecanismos, esos programas que activo y que hoy me doy cuenta que ya no me sirven? Que es como estar adentro de una cajita. ¿De qué cajita necesito estar saliéndome para estar transitando una vida de sentido? Atento, en donde va a haber desafíos, en donde va a haber dolor, pero en donde decía Viktor Frankl, el sufrimiento es una opción. Y para eso necesito trabajarme a mí mismo, mis resistencias, mis reactividades, mis manifestaciones del ego, ¿sí? Y cada uno tiene distintas manifestaciones del ego, entonces trabajamos la ira, el enojo, el orgullo, ¿sí? La envidia, los celos, el control, el capitán control que muchos de nosotros llevamos adentro. Entonces vamos trabajando cada una de estas manifestaciones del ego que vamos a ver que tienen que ver con energías de las 12 lunas y de nuestro complejo lunar, y cada uno de nosotros, cada uno de estos consultantes tiene una forma prediseñada, prearmada durante su infancia de reaccionar. Ahora, ¿cómo hacemos para dejar de reaccionar y pasar a ser proactivos? A poder escuchar y vibrar, sintonizar con el ritmo de nuestra vida, de nuestro entorno, y ante la propuesta que el entorno nos trae, poder no reaccionar, sino adelantarnos, ser proactivos. Y para eso necesitamos activar los talentos de nuestra luna para alimentar y hacer brillar más a nuestro sol. El otro día hablábamos en clase que tiene que ver con esto de estar conectando al guerrero lunar o a la guerrera lunar con el guerrero solar. Sería como unir, ¿sí?, nuestros aspectos más lunares y nuestros aspectos más solares, quizás sirva así más esta imagen, ¿sí? Y sería unirlos, como decía el otro día Martina Caruti en un curso, y desarrollar lo que es la androginia o lo que es la bisexualidad psíquica, ¿sí? Poder darnos cuenta que todos tenemos dos energías que nos habitan, hombre y mujer, masculino y femenino, ¿sí? Distintas polaridades, distintas formas lunares de ser, ¿sí?, que vienen desde la infancia. Vamos a poner acá desde nuestra niñez. Entonces sería como este el ejemplo. Y esa parte reactiva, poder transformarla y poder activar los talentos que tiene para alimentar más a nuestro sol. Entonces en el segundo módulo lo que trabajamos son las 12 lunas. ¿Y cuáles son las instrucciones lunares con las que cada uno de nosotros vinimos al mundo? ¿Qué tanto las estamos activando? ¿Qué tan reactivos estamos ante la vida? ¿Y cómo podemos activar sus talentos y ser más proactivos? Eso es lo que venimos trabajando mucho en el módulo 2. Para después pasar a un tercer módulo de 12 que vamos a tener, pero les cuento los primeros, que tiene que ver ahora que ya conocemos esta cuestión sol y luna, esta cuestión de energía solar y energía lunar, y cómo la podemos integrar y que no esté tan polarizada. Vamos a trabajar sincronía y destino. Entonces vamos a trabajar la energía del ascendente en astrología, que tiene que ver con esa energía arquetípica de ese signo
que es cómo me ven los demás, cómo me muestro al mundo, cómo va mi función personalidad, y que de alguna manera es una energía que vengo a integrar a la vida. Entonces yo puedo ser un Libra con ascendente en Piscis, y si yo no acepto, no le doy la bienvenida a esa energía blandita, emocional, profunda, idealista, transpersonal, de ensueño, oceánica, neptuniana, de servicio, que representa el signo de Piscis, entonces me va a venir cada vez más como destino ese signo. Entonces yo puedo ser un libriano, pisciano, con una personalidad lunar taurina, pero necesito integrar a Libra, a Tauro y al ascendente en Piscis para poder ser más Libra, para poder devenir en un guerrero solar, en una persona solar que pueda trascender este código de coordenadas que es la carta natal, este mapa del tesoro que es la carta natal. ¿Sí? Entonces imagínense cómo podemos estar potenciando nuestras sesiones, nuestras relaciones de ayuda con el otro, nuestros vínculos, desde estar pudiendo leer, escuchar, percibir estos patrones energéticos de coordenadas que es la carta natal de cada uno. A veces te empieza a pasar a mí que sin necesidad de conocer la carta natal de alguien la empezás a ver como en 3 dimensiones, de solamente escuchar a la persona, cómo lenguajea, qué es lo que habla, en qué consiste su mundo. Y podés empezar a hacer hipótesis y patrones de contacto y de vínculo con esa persona. ¿Y qué está despertando en vos también? ¿Y por qué estás desarrollando este vínculo? ¿De qué forma te podés estar relacionando? Entonces en el tercer módulo trabajamos los ascendentes en astrología, esa energía que venimos a integrar durante nuestra vida, durante el tránsito de nuestra aventura, la ejecución del guión de nuestra vida, en esto que es como elegir tu propia aventura, ¿no? El libre albedrío. Y vamos a trabajar también los nodos lunares. Esto es una figura astronómica, se llama nodos lunares, y que tiene que ver, dicen los cabalistas, yo soy estudiante de la Kabbalah, la astrología cabalística es una de las herramientas que utilizan. Esto de los nodos lunares tiene que ver con cuál es el signo en donde tenemos la corrección en nuestra vida. ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué energías venimos a manifestar? ¿Qué es lo que, podríamos decir, un poco más exotéricamente, nuestra alma quiere, lo que desea, y cuáles son las infinitas formas en las cuales podemos conectar con ese en quien queremos transformarnos, en connivencia con nuestro entorno? Entonces vamos a trabajar ascendente en astrología, los nodos lunares, el significado de Plutón, Saturno y otros planetas transpersonales en esa estructura lunar de la infancia, en esos mecanismos inconscientes, para darnos cuenta que generalmente podemos resumir en 2 nuestra incongruencia por donde nos aprieta cada uno de nosotros el zapato. Y esos 2 tienen que ver con darnos cuenta de que tenemos terror a sentirnos imperfectos o que tenemos terror a la soledad y a sentirnos solos. Y en este módulo vamos a estar trabajando también que la soledad es una idea y que justamente el mejor compañero, la persona que más compañía, a la que más tenemos que aceptar es a nosotros mismos, para poder acompañar en sus procesos al otro, a ese legítimo otro, y para poder sentirnos acompañados por los 7.200, 300 millones de habitantes que somos en el planeta Tierra. Pero si no sos capaz de conectar con lo que necesitas para ser tu mejor amigo, tu mejor compañía, difícilmente te puedas sentir acompañado por más que convivas con 20 personas en aquel que es tu lugar en el mundo, en tu casa, por ejemplo, o en los distintos espacios. Entonces vamos por la vida desconectados de nuestro entorno, desconectados de lo que son las motivaciones fundamentales, ¿no? La confianza básica en mí mismo y en que el planeta y que toda esta gente y que toda esta comunidad me puede sostener, y creer en que con cada paso que doy puedo afirmarme en esta corteza terrestre. La motivación que tiene que ver con la valoración fundamental, esta cuestión de animarme a activar un valor de creatividad y hacer cosas distintas, ¿sí? En cada momento de mi vida, animarme a lo creativo, a la innovación, a cambiar el camino, y a lo que es también el valor de vivencia, ¿no? Cómo integro y cómo paso por el cuerpo las consecuencias, los efectos de haber sido causa y haber decidido cambiar el rumbo o hacer algo diferente. ¿Cómo lo paso por el cuerpo? ¿Me animo? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué hago con eso? Un tercer valor que tiene que ver con la autoestima. Autoestimarme, quererme, amarme a mí mismo. Algo que es imposible lograr si no amo al otro como legítimo otro, si no acepto al otro.
si no hay una aceptación incondicional en la tendencia actualizante, en la capacidad de que el otro también tiene de ser una mejor versión. Eso es la autoestima, porque te acepto a vos, me puedo aceptar a mí mismo. Y un cuarto punto que tiene que ver con el valor de resiliencia, que tiene que ver con esta cuestión de que los desafíos en la vida van a aparecer una y otra vez. La vida puede ser, como decía Viktor Frankl, un tránsito en donde hay dolor, pero el sufrimiento es una elección propia. Entonces, desarrollar y activar la capacidad de ser resilientes de la vida. Estos puntos y muchos más son los que vamos a estar trabajando en este tercer módulo, en donde vamos a integrar la energía solar, la energía lunar, con la energía del ascendente, con lo que implican los nodos lunares sur y norte, ¿sí? Y con la energía de los planetas transpersonales en nuestra vida. Y todo esto desde una mecánica coachística, trabajando el empezar a aprender a hacernos preguntas poderosas, ser turistas de nuestra propia vida, de nuestra propia aventura, de nuestra propia persona. Obviamente, este tratamiento va a tener aproximadamente unos 12 módulos. No voy a hacer un video ahora de muchas horas, es un ratito, creo que ya llevamos más de media hora. Más quería compartir con ustedes de qué se trata esta propuesta que están viendo en las redes y que ya venimos trabajando hace unos 3 meses, que es el coaching astrológico, ¿sí? Poder compartir distinciones de astrología potentes, poderosas, y trabajarlas desde la indagación apreciativa, desde la capacidad de estar desarrollando nuestro observador, ampliando nuestra escucha, ¿sí? Así que bueno, sin más, los que quieran obtener información, acá les dejé un link que es www.ikigaiweb.com/cursos. Les dejo un WhatsApp de contacto 15 30 95 34 43. Si te conectás desde el exterior es más 54 11, creo que es 30 95 34 43. Si no, me preguntas por Facebook y vemos. Pídanme toda la información que requieran. Las inscripciones son desde nuestra página web, desde el carrito de compras. Tenemos facilidades para que puedan participar tanto extranjeros como personas locales. Obviamente hoy por hoy todavía de habla hispana nada más. Ya vamos a hacer alguna oferta en inglés o en portugués para gente que no habla castellano. Así que bueno, por lo pronto me despido. Espero que esta presentación, esta charla, este compartir con ustedes les haga sentido. Es complejo hablarle a la computadora sin tener quizás tanto feedback del otro que está escuchando. Bueno, ahí tengo un feedback. Gracias. Así que bueno, comenten, díganme qué les pareció, qué les gustaría. Y bueno, los que quieran saber sobre nuestra propuesta nos pueden escribir a través de las redes sociales o a través de la página web o a este WhatsApp de contacto que les dejé. Que estén transitando un excelente domingo y que tengan una mejor aún semana. Adiós.